Bienvenidos a la conferencia número 469 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Ya estamos en 19 de marzo de este 2025. Hay muchas noticias desde la última que tuvimos, miércoles, jueves pasado, por sobre todo, pero esto quizás lo más, no sé si lo más destacado, yo creo que lo más destacado lo vamos a ver hoy, pero una noticia muy relevante es lo que está pasando con las conversaciones de Putin con Trump. Pero eso no lo vamos a ver hoy. Dios mediante lo veremos mañana. Pero lo principal está pasando en otro lugar, en la región que es el ombligo del mundo. Pero ¿cómo hemos titulado hoy la conferencia? Lo ponemos en signo de interrogación. Trump, el verdadero lobo con piel de cordero. Aquí vemos esta famosa imagen de Trump en la legislatura pasada, hace unos años, hace 4 o 5 años, frente a esa estatua, ese monumento, esa imagen de Juan Pablo II, sí, una imagen del papado, algo que hubiese sido inconcebible no muchas décadas atrás en el país de Estados Unidos, un presidente yendo a rendir pleitesía a un papa, eso hubiese sido inconcebible, inclusive hace menos de un siglo. Hace unas pocas décadas atrás. Pero aquí lo tenemos. Aquí lo vimos a Trump yendo a postrarse ante la estatua, ante la imagen, el recordatorio de Juan Pablo II. Sí, un Juan Pablo II que además lo hicieron con ese bastón, ese báculo que a él tanto le gustaba, de ese Cristo, bueno, ese báculo que ya hemos hablado mucho, de cómo es muy antiguo y cómo inclusive se le dominaba la marca de la bestia, un báculo muy satánico del siglo VI más o menos después de Cristo, en los comienzos del papado. Y Trump, un presidente aparentemente protestante, aunque él cada vez más se desmarca inclusive de ser protestante, es como que él es cristiano, pero yéndole a rendir pleitesía a un papa, al papado, al catolicismo romano, un presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué lo ponemos esto en interrogación o por qué esto sí es el verdadero lobo con piel de cordero? Bueno, quizás muchos pensarán o se podrá ver de personajes como Barack Obama, por ejemplo, o tantos estos demócratas, y bueno, esos son lobos con piel de cordero. Yo creo que ya viendo los hechos y los frutos de esta gente y las cosas que han hecho en todos sus gobiernos, creo que ya nadie diría que es un lobo con piel de cordero. Podemos decir que son lobos que no muestran los colmillos, que son lobos que van como mansitos, pero queda claro que son lobos. Pero Trump viene como el defensor de la fe, Trump viene como el defensor de la cristiandad, con lo cual viene como un cordero con todas las letras. Los otros no eran eso, no venían como defensores de la cristiandad. Por supuesto que venían en una actitud mansa, de amor al prójimo, pero él viene como un defensor de la Biblia, viene con la Biblia en la mano. Alguno podrá decir, bueno, es como un carnero que ya dice basta. Sí, los corderos también se cabrean, un cordero también se puede enojar. Y algunos pensarán que Trump puede ser eso, una especie de, más que cordero, un carnero, el líder de la manada, que ya dice basta y va, bueno, a matar o morir por defender al rebaño. ¿Pero realmente es así? ¿O es que Trump es el verdadero lobo con piel de cordero? Porque por un lado, cristianos, pensando que Trump es el Salvador. Judíos, pensando que Trump también es el nuevo Ciro. Leía un artículo de Aurora, un medio israelí, donde era un articulista que hablaba de que, bueno, no entendía cómo había judíos y cristianos que todavía no apoyaban a Trump. Lo ponía directamente como el Salvador del mundo. Luego están, sí, por supuesto, están todos los enemigos, que para ellos es claro que es un lobo, pero luego están esta gente que quizás no es ni anti-Trump ni pro-Trump, que son más independientes, pero que siguen pensando que Trump es el enemigo de la élite militarista, de la élite globalista, de los poderes financieros, es el enemigo de todo el poder tras los poderes del Estado profundo. ¿Es realmente así? ¿Trump es el enemigo? ¿Por qué lo han puesto de nuevo? Porque uno puede decir, bueno, a la primera se les puede haber escapado.
Tuvo 4 años, se dieron cuenta que él iba a la suya y lo quitaron, como un día quitaron a Kennedy de peor manera. ¿Pero por qué lo vuelven a poner? Porque estuvo claro y lo vimos como Trump fue levantado y vuelto a poner. Cómo se le subió el pulgar, cómo se le levantó el pulgar en la primera elección, cómo es verdad que le bajaron el pulgar en la segunda elección, por alguna razón, ya hemos comentado, seguramente cuál, pero está claro que le volvieron a subir el pulgar. Entonces, ¿realmente es enemigo del poder? ¿O es que le interesa inclusive al poder de que la gente piense que Trump es alguien diferente? ¿Sí? Si no, no engañaría a ningún cristiano. Y si no, no engañaría a tanta gente que piensa que Trump realmente, bueno, está intentando como puede luchar contra los grandes poderes establecidos, contra estos poderes financieros, este Estado profundo, estos poderes políticos, esta élite político, religiosa, financiera, de redes de inteligencias militares, que Trump está luchando contra ellos y hace lo que puede. Pues quizás interese que la gente realmente crea eso. Pero lo estamos mostrando y hoy vamos a mostrar más, que eso deja muchos cabos sueltos. Muy difícil de atar esos cabos, muy difícil de armar ese puzzle de esta manera. De un Trump que viene a enfrentarse contra todos los poderes que vienen dominando, especialmente Occidente, pues sí, desde la muerte de Kennedy. Especialmente el 2001, ya veremos algo que tiene relación con el 2001. Pero vamos a ir a la noticia. Guerra Israel-Hamás. Israel asesina a más de 400 personas y rompe el alto el fuego en Gaza. Israel se ha negado a pasar a la segunda fase de la tregua y ha ordenado desalojar zonas de Gaza y Khan Yunis en espera de más ataques. Y yo dejé este titular porque realmente es un asesinato. Es decir, por sobre todo son bombardeos a civiles. Y luego veremos algunas imágenes. Con lo cual esto de que simplemente es una guerra y son dos ejércitos, no. Esto es un crimen. El acuerdo alto del fuego, vigente desde el 19 de enero, ha sido roto por parte de Israel en la noche del 17 de marzo en un ataque sobre el territorio de Gaza que ha causado más de 400 muertes hasta el momento. Bueno, ya se hablaba ya de muchas más, se hablaba ya hoy de cerca de 1000 porque había desaparecidos, pero siempre hay muchos más, inclusive algunos que quedan bajo los escombros y no sé si algún día se sabrá de ellos. Entre ellas las de un número importante de niños y niñas, según distintos reportes. El Ministerio de Salud de Palestina ha confirmado que hay al menos 400 fallecidos. Claro, esta noticia es de ayer. 562 heridos, además de numerosos desaparecidos bajo los escombros. Se trata de un bombardeo aéreo masivo al que puede seguir una nueva fase de incursión terrestre. Según han anunciado las Fuerzas Armadas de Israel, las FDI, los ataques han estado dirigidos a edificios residenciales, escuelas e instalaciones públicas convertidos en centros de evacuación con motivo de la campaña de exterminio desatada por Israel desde el 2023. Hasta la fecha, las FDI habían seguido atacando Gaza durante el alto del fuego, causando más de 150 víctimas mortales. Sí, nunca acabó, pero claro, no con la intensidad que se venía viendo. Pero el ataque de la noche del lunes sobre los enclaves de Gaza, Deir al-Balah, Khan Yunis y Rafah supone una ruptura unilateral del alto del fuego y reanuda la acción genocida tras casi 2 meses de negociaciones y en el mes de Ramadán. Sí, en el mismo Ramadán, pues se rompe el alto del fuego y a continuar la guerra con todo. La autoridad de Gaza ha declarado que este ataque supone una sentencia de muerte sobre los prisioneros que están detenidos por Hamás desde el 7 de octubre del 2023. Ya veremos un poco más de eso. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel, aquí, ha pedido un regreso del alto el fuego. La afirmación de que se está reanudando la guerra para liberar a los rehenes es un completo engaño, han señalado en un comunicado. Los mismos familiares de los rehenes, es decir, israelíes, se dan cuenta que esto es un engaño, que esto lo hacen porque Hamás no quiere liberar a los rehenes, saben que es un engaño, que esto es prácticamente la sentencia de muerte, porque muchos de ellos han muerto por los mismos bombardeos de Israel. Hay lo que se llama la doctrina Aníbal, que inclusive es matar a los cautivos tuyos antes que los tengan cautivos. Y Israel la utiliza. Israel lanza la mayor oleada de ataques aéreos sobre Gaza desde que comenzó el alto el fuego y deja al menos 400 muertos. La última noticia que vi ya iban casi por los 1000, según se hablaba.
Vemos algunas fotos, siempre, claro, las fotos de los niños son las que más impactan. Las fuerzas de defensa israelí afirmaron que están atacando lo que denominaron objetivos terroristas pertenecientes a Hamás. Luego vamos a ver lo que son los objetivos terroristas. Vamos a ver un vídeo para ver lo que realmente es la verdad y la realidad. Desde Gaza se asegura que no hubo ninguna advertencia ni orden de evacuación antes de los ataques. Según reportes, entre los fallecidos se encontrarían Mohamed Abu Wafah, viceministro del Interior de Gaza y el funcionario de mayor rango de Hamás en el territorio. Sí, el gobernador de Hamás estaba ahí también. Seguimos viendo más imágenes. Esto se produce tras la retirada negativa de Hamás de liberar a nuestros rehenes, así como su rechazo a todas las propuestas recibidas del envío presidencial estadounidense Steve Witkoff y de los mediadores, declaró. Israel, a partir de ahora, actuará contra Hamás con mayor fuerza militar, añadió. El plan para los ataques fue presentado por las Fuerzas de Defensa de Israel durante el fin de semana y aprobado por los líderes políticos, agregó. ¿Quién dice esto? Bueno, es decir, obviamente el gobierno de Israel. Es decir, entre Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz. Vemos más imágenes. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, también llamó a Hamás a liberar a los rehenes. Si no, no tendremos clemencia con nuestros enemigos. Claro, pero ellos interrumpen la fase de negociación. Familiares de los israelíes en manos de Hamás dijeron que sus peores temores se habían vuelto realidad. El gobierno de Israel decidió renunciar a liberar los rehenes, dijeron en un comunicado. Ya vimos muchísima información, inclusive de los propios integrantes del gabinete, como el anterior ministro de Defensa, que había dicho que se estaba, sacrificando a los rehenes por los objetivos no solo personales de Netanyahu, sino por el establecimiento del tercer templo. Y eso lo leímos de un medio, de Haaretz, de un medio israelí, del ex ministro de Defensa. Aquí vemos, los cadáveres, por supuesto. Estados Unidos culpa a Hamás del reinicio de bombardeos israelíes en Gaza. Aquí vamos viendo la actitud de Estados Unidos. Por eso, la portada. ¿Quién es Trump? ¿Es un verdadero cordero o es el verdadero lobo con piel de cordero? Pero ¿qué dice ahora el gobierno de Estados Unidos? Por supuesto, el gobierno de Donald Trump, que la culpa es de Hamás. Estados Unidos aseguró que Hamás tenía la oportunidad para liberar más rehenes y extender el alto el fuego, pero han elegido rechazo y la guerra. Después de que Israel reiniciara los bombardeos sobre la Franja de Gaza tras casi 2 meses del cese de las hostilidades. La administración Trump y la Casa Blanca fueron consultadas por los israelíes sobre sus ataques en Gaza esta noche, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una entrevista con la cadena Fox News. Es decir, totalmente de acuerdo con las acciones de Israel. Como ha dejado claro el presidente Trump, Hamás, los hutíes, Irán, todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un precio. Se desatará el infierno, prometió la portavoz. Sí, este lema que ya vienen utilizando una vez tras otra, que se desatará el infierno sobre ellos, para todos los enemigos de Estados Unidos o de Israel. Bueno, al final aquí hay un poder que mueve tanto a Israel como a Estados Unidos, pero Israel sigue siendo la tierra prometida. Katz, el ministro de Defensa, Hamás debe comprender que las reglas del juego han cambiado. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió este martes a Hamás de que las reglas del juego han cambiado y dijo que los ataques contra Gaza no cesarán hasta que los 59 rehenes sean liberados, los rehenes que quedan. Pero, claro, con estas acciones, pues la cosa se complica. Pero es la excusa para seguir bombardeando. Si Hamás no libera de inmediato a todos los hombres y mujeres secuestrados, se abrirán las puertas del infierno y se encontrará con todo el poder de las Fuerzas Armadas en el aire, el mar y la tierra hasta su completa aniquilación, continuó Katz, evocando amenazas similares hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, vemos que todos toman los lemas de Donald Trump. Y mañana para seguir viendo esto, si realmente Trump y la Unión Europea y los líderes europeos, Starmer, von der Leyen, Macron, etcétera, etcétera, están tan enfrentados a Trump, son tan enemigos, tienen agendas tan dispares. Mañana vamos a seguir mostrando si acaso ellos no repiten los lemas de Trump también. Y vamos a ver en cuántas cuestiones están totalmente de acuerdo y cómo siguen una misma línea.
pero ya lo veníamos mostrando una tras otra vez. Saar afirma que Israel continuará su operación militar en los próximos días. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó el martes que el ataque de esta madrugada contra Gaza no es una operación de un día e informó de que Israel continuará con las operaciones contra la franja en los próximos días. Como vemos, no es algo aislado ni aleatorio, esto es un reinicio de la guerra. El ministro israelí señaló que la decisión de reanudar los ataques en Gaza se tomó hace varios días y enfatizó de que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de que la operación y la apoyaba porque la justicia está de nuestra parte, afirmó. Israel, bombardeos en Gaza fueron en coordinación con Estados Unidos. El medio Aurora, que es israelí en español. El mundo reacciona a la reanudación de la ofensiva de Israel contra Hamás, que rompe con el alto el fuego en Gaza mientras se negociaba su segunda etapa. Sí, es la segunda etapa de negociación de intercambio de rehenes. Pues que saltó todo por los aires. Nos hace un poco de resumen, más de 400 muertos, ya decimos, se hablaba más de 900 hoy. El ejército israelí ordena a la población de Gaza evacuar zonas fronterizas, se sigue otra vez, ya se empiezan a hablar cosas, que sí enviarlos a África. Bueno, como siempre ya empiezan estas tratativas a ver qué hacer con los que sobreviven realmente. Familias de los rehenes critican la decisión del gobierno israelí de reanudar los combates. Hamás anuncia que el jefe de su gobierno en Gaza murió en los bombardeos israelíes. Israelí dice que los bombardeos en Gaza fueron en total coordinación con Estados Unidos. Puedo confirmar que la vuelta a los intensos combates en Gaza han sido en total coordinación con Washington. Israel ha agradecido al presidente Trump y a su administración su inquebrantable apoyo a Israel, dijo Mencer en una conferencia de prensa. Bueno, aquí estamos, el portavoz, ¿quién es este Mencer? Es el portavoz del gobierno israelí. Esto está en total alineamiento con el gobierno de Donald Trump. Vemos que Trump es, como lo declaran, el presidente más sionista de la historia. ¿Y quién tiene el dinero? Nosotros le llamamos el sionismo financiero internacional. Con lo cual, realmente, sí, el que manda sobre los Macron, sobre los von der Leyen, sobre los Merz, sobre los Starmer, sobre los Bush, los Clinton, los Obama, los Biden, los Harris, sobre todo Occidente. Pero el gran hombre es Donald Trump, el gran hombre de ellos. ¿En serio que Donald Trump es el enemigo de esta gente? Vamos a verlo, un resumen también de ciertos titulares que puse, que también nos dice Aurora, de las reacciones. La Unión Europea pide a Israel que ponga fin a sus operaciones militares. La ONU, habitantes de Gaza están sumidos de nuevo en un miedo abyecto. Vemos cómo, claro, internacionalmente, salvo Estados Unidos y alguna que otra excepción, la condena mundial es total. Mediadores Egipto y Qatar urgen a reanudar el diálogo sobre Gaza. Sí, Egipto y Qatar participaban de la mediación porque ya sabemos que Hamás también está presente en Qatar. Y de ahí se financia también, y ya sabemos cómo Israel, Estados Unidos y ellos fueron los que generaron este movimiento de Hamás. Bueno, ahí vemos, ya quizás vamos entendiendo realmente el porqué. Sí, que dividir la oposición, que crear un frente también de oposición a la Organización para la Liberación de Palestina, pero quizá el verdadero motivo es lo que está pasando ahora, poder desolar, poder asolar y destruir Gaza. Francia condena los ataques israelíes en Gaza, Turquía condena nueva fase de una política genocida de Israel en Gaza. Vemos que el tema de Turquía en Israel tarde o temprano va a ir al choque. Hamás anuncia que el jefe de su gobierno en Gaza murió en los bombardeos israelíes. Y decimos lo de Turquía, bueno, tarde o temprano, mientras siga esta línea Turquía, mientras Erdogan y la línea de Erdogan sigan en el poder. ONU consternada, horrorizada por nuevos ataques israelíes en Gaza. Y la UNRWA pide un alto al fuego de inmediato. Sí, esta especie de ONG que fue, bueno, bastante, digamos, casi quitada del medio por parte de Israel, que trabajó como siempre en esa zona. Familiares de rehenes en Gaza, nuestro mayor miedo se ha hecho realidad. La verdad, pobre gente esta. Hutíes asegura que escalarán acciones contra Israel y Estados Unidos. Ya vemos que los hutíes también reaccionan, luego veremos un poquito. Irán condena genocidio y limpieza étnica de Israel en Gaza. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghei,
dijo en un comunicado que los ataques son una continuación del crimen de genocidio y limpieza étnica en Palestina y enfatizó la responsabilidad directa del gobierno de Estados Unidos por su apoyo a Israel. Baghei apuntó también a la ONU y a países occidentales por no detener el genocidio y los crímenes contra la humanidad en Gaza. Sí, habla mucho la ONU y Europa, pero luego veremos alguna noticia, por ejemplo, de algún gobierno español, de algún gobierno europeo, como por atrás realmente hablan mucho, pero los hechos son los que son. Y señaló además que los gobiernos de países islámicos, a los gobiernos de países islámicos por no tomar medidas contra la situación en Gaza y pidió acciones serias por parte de la Organización de Cooperación Islámica. Claro, Irán aprovecha para acusar también a los países especialmente suníes, a los países, digamos, árabes especialmente, por no condenar esto, porque pensemos que lo que se está pasando es que se está, digamos, como cortando todos los tentáculos de Irán. Vimos alguna noticia que lo ponían a Irán como un pulpo y le iban cortando cada tentáculo. Hezbollah, Hamas, los hutíes, bueno, que todavía están dando guerra, pero cómo se intenta, digamos, ir quitando todos los refuerzos, todas las extensiones de Irán para luego dejar solo la cabeza y en su momento ir a por ella, que es la nación de Irán, por supuesto. Smotrich: estamos más decididos que nunca a destruir a Hamás. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que lidera el partido sionismo religioso de extrema derecha, celebró la vuelta a la guerra en Gaza con un plan que será completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, ¿qué puede ser esto de completamente diferente? Estamos más decididos que nunca a completar la tarea y destruir a Hamás. Pues quizás ya nos vamos dando una idea a qué se refiere con completamente diferente, es decir, de una intensidad mayor, ir a completar la tarea, destruir Hamás. Y luego veremos, porque creo que ya todos sabemos, para lo que significa para Israel destruir Hamás. Veremos un vídeo luego. Este es un proceso gradual que hemos construido y planificado en las últimas semanas, desde que el nuevo jefe de Estado Mayor asumió el cargo, y con la ayuda de Dios será completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Claro, es muy religioso este hombre. Afirma en la nota sobre el recién nombrado teniente general Eyal Zamir. Netanyahu advirtió que las negociaciones con Hamás se harán ahora bajo fuego. Hamás ya ha sentido la fuerza de nuestra mano en las últimas 24 horas y quiero prometerles a ustedes y a ellos que esto es solo el comienzo. Israel luchará e Israel ganará, declaró antes de sumar que a partir de ahora las negociaciones solo se llevarán a cabo bajo fuego. Bueno, ya, es decir, dicen que seguirán las negociaciones, pero, ¿cómo lo dice? Bajo fuego. Ya no volverá a haber un alto el fuego, según lo que está diciendo el propio Netanyahu, y vamos a ver qué tipo de negociaciones y a dónde llegan las negociaciones. Pero vemos cómo Israel lo ha hecho saltar por los aires. Pese a esta denuncia, el grupo terrorista aseguró que no rechazó la propuesta de Witkoff, sino que negoció positivamente y sumó que se mantiene en contacto con los mediadores de Egipto y Qatar para alcanzar un nuevo acuerdo. ¿Cuáles fueron las acusaciones de Israel y Estados Unidos? Que ellos no quisieron seguir las negociaciones, pero por lo que se ve, vemos que esto no es así. Y viendo la historia de las últimas décadas de Occidente, ya sabemos quién ha roto todas las treguas, quién ha roto todos los pactos, quién es el que ha hecho una y otra vez esta política de acción. Y aquí esto obviamente es más de lo mismo. Trump aprueba un paquete de armas de $3.000 millones para Israel. Bueno, mientras los palestinos liberados de la prisión israelí relatan las torturas y otros abusos sufridos en manos de sus antiguos captores, la administración Trump aprobó el viernes 28 de febrero un nuevo paquete de armas de $3.000 millones para Israel. Sí, esta noticia es del 2 de marzo, pero es algo que pasó a fines de febrero. Dicen, entre octubre del 2023 y octubre del 2024, Israel recibió armas estadounidenses por un valor récord. Sí, cuando comienza esa ofensiva brutal, también es el récord de entrega de armas de parte de Estados Unidos a Israel. Y esto no ha cambiado, sino que ahora Trump está quitando
todos los pocos obstáculos que todavía quedaban, los está quitando. Por un valor récord de 17.900 millones de dólares en su guerra de aniquilación contra la Franja de Gaza, que ha dejado más de 170.000 palestinos muertos, mutilados o desaparecidos y millones más desplazados, hambrientos o enfermos. Israel se enfrenta a acusaciones de genocidio en un caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional también ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el primer ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, sí, que ahora ha sido cambiado. El informe sobre el nuevo paquete se produjo después de que el senador estadounidense Bernie Sanders anunciara el lunes un esfuerzo para bloquear otras 4 ventas de armas por un total de 8.560 millones de dólares en armamento ofensivo estadounidense a Israel. Bueno, aquí hay, digamos, intentos de bloqueo, pero vemos como Trump siempre se las arregla para desbloquear estas cosas. Ya lo vimos como en los 4 años primeros que tuvo de gobierno lo hizo con Arabia Saudita, con ventas enormes de Estados Unidos de armas a Arabia Saudita para aniquilar a la población de Yemen. Y aquí está pasando lo mismo, que Donald Trump está en contra del complejo militar industrial. Es que no me canso de escucharlo y una y otra vez ciertos analistas, que yo no digo que son independientes, pero que no paran de repetir el mismo cliché que le han vendido y lo han comprado y se lo han tragado, aunque ellos creen que no, que ya no se tragan las mentiras de la OTAN, pero se lo han tragado y se la creen. Bueno, denuncias de tortura, sí, los rehenes que ha tenido Israel, se habla de todo tipo de torturas, incluso violaciones en grupo a alguna mujer, también a hombres con porras eléctricas, sí, violaciones me refiero, aparte de torturas de todo tipo. Bueno, tampoco la han pasado bien ni unos ni otros, la han pasado bien. Y para ver lo que realmente Trump, Trump también, tanto Israel como Estados Unidos llaman la guerra contra el terrorismo, los ataques a los enclaves terroristas, lo que es destruir los asentamientos de Hamás. Vamos a ver la realidad. Vamos a ver un vídeo que tiene un mes que le he puesto la devastación de Gaza. Es Gaza a vista de dron, de aquí del país.
Pues ahí vemos lo que para Israel es Hamás, toda la población. Son ya cada vez menos los edificios que quedan realmente en pie, una devastación total, una imagen desoladora como, bueno, pocas que se puedan ver hoy en el mundo, algo que creíamos que era imposible que algo pueda ocurrir ante nuestros ojos hoy en día, como se dice, en pleno siglo XXI, pues sí. Y seguramente con menos resistencia que cuando se ha hecho en otros momentos de la historia. Ya vemos, destruir a Hamás es destruir a un pueblo entero. Esto no cabe duda. E Israel, digamos, y Estados Unidos, la administración Trump, con su más firme aliado. A pesar de todo, los demócratas, claro, como también tienen votantes musulmanes o más que se pueden decir hoy llamamos pro-palestinos, a veces no quiere decir que sean pro-palestinos, simplemente que están en contra de que se cometa algo así. Creo que cualquier persona decente está en contra de que pase algo así, se haga a quien lo haga y lo haga a quien lo haga, pero ellos más o menos tenían que disimular un poco, pero Trump ya no disimula. Donald Trump pone el ojo en el movimiento pro-palestino en las universidades estadounidenses. Sí, no vamos a leer el artículo, pero vamos a leer solo una parte, pero cuestiones de deportaciones, de dejar de financiar, especialmente una universidad en Columbia, pues todo lo que huela a cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de crítica, de denuncia, de condena a lo que Israel está haciendo, pues a por ellos. Y eso es lo que está intentando hacer la administración Trump. Silenciar todas las voces discordantes con esta cuestión. Vamos a leer esto. Dice, la cruzada de Trump contra el movimiento pro-palestino, que organizó protestas sonadas entre abril y julio del 2024 y por la cual se calcula que fueron arrestadas unos 3.000 estudiantes, no ha hecho nada más que empezar. Tras asumir el cargo el pasado mes de enero, el presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para proteger a Estados Unidos de terroristas y otras amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, dentro de la cual se enmarca esta ofensiva contra el movimiento pro-palestino en las universidades. Trump ha prometido represalias contra cualquier protesta que él considere ilegal. Pues ya vemos que luego hablaremos algo del tema de terrorismo, porque claro, digamos, caratula a alguien o se etiqueta a alguien de terrorista y ya está. Pero aquí lo vemos. Pues mal asunto para los habitantes de Gaza y en el fondo también para los de Israel. Hutíes del Yemen. Vamos a ver lo que está pasando ahí. Trump ordena ataque decisivo y contundente contra hutíes. Los rebeldes de Yemen informaron de 9 personas muertas en un bombardeo contra una zona residencial de Saná. Otras 9 resultaron heridas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un ataque decisivo y contundente contra los hutíes en Yemen, como respuesta a la ofensiva de los rebeldes contra la navegación en el Mar Rojo, y advirtió a Irán que su apoyo a ese grupo debe cesar de inmediato. Según los primeros reportes, al menos 9 personas murieron debido a los bombardeos. Trump indicó que había ordenado a las Fuerzas Armadas de su país esa maniobra militar al considerar que los hutíes han librado una campaña implacable de piratería, violencia y terrorismo contra buques, aeronaves y drones estadounidenses y de otros países. El mandatario republicano subrayó que Estados Unidos utilizará una nueva fuerza letal abrumadora hasta lograr su objetivo. Nuestros valientes combatientes están llevando a cabo ataques aéreos contra las bases, los líderes y las defensas antimisiles de los terroristas para proteger los activos marítimos, aéreos y navales estadounidenses y restaurar la libertad de navegación, dijo en su red social Truth Social. Poco después de este mensaje, los rebeldes informaron de bombardeos en Saná, la capital de Yemen. Pues vemos que también comenzaron al mismo tiempo prácticamente los ataques en Yemen. No será amable, dice quién. Los rebeldes chiitas aseguraron que aviones de Estados Unidos y el Reino Unido, es que Trump y Starmer están en contra unos con el otro. ¿Qué va? Reino Unido y Estados Unidos siempre van juntos. Que lideran una coalición contra los insurgentes, atacaron un barrio residencial del distrito de Al-Shub,
dejando 9 personas muertas y 9 heridas. Según vecinos citados por la agencia EFE, una casa del lugar fue el objetivo de este ataque. La zona fue acordonada por las fuerzas hutíes. En su mensaje, Trump también interpeló a Irán. El apoyo a los terroristas hutíes debe cesar inmediatamente. No amenacen al pueblo estadounidense, a su presidente ni a las rutas marítimas mundiales. Si lo hacen, cuidado, porque Estados Unidos les exigirá cuentas y no será amable al respecto, escribió. Pues aquí vemos, como siempre, las amenazas a Irán. Masivas manifestaciones en Yemen tras bombardeos de Estados Unidos. Los hutíes defendieron sus ataques en el Mar Rojo, mientras que Donald Trump culpó a Irán al accionar de los rebeldes yemeníes. Sí, hablaban de 1 millón de personas y aquí se ve una multitud. Miles de personas, en su mayoría partidarios de los rebeldes yemeníes hutíes, marcharon este lunes en una multitudinaria concentración en Saná, en rechazo a los ataques aéreos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en varias ciudades de Yemen, que dejaron al menos 53 muertos. Sí, por lo menos son las últimas cifras. Durante las marchas, el alto dirigente y miembro del buró político de los rebeldes hutíes yemeníes, Mohamed Ali al-Houthi, pronunció un discurso en el que mandó mensajes a Estados Unidos y a su mandatario Donald Trump. No importa cuánto se jacten de su fuerza, no nos arrodillaremos ante nadie y no tememos a nadie. Y está claro que dice la verdad, señaló el dirigente hutí, quien aseguró que su verdadera postura hoy es que no debe haber hambruna ni asedio contra el pueblo de Gaza. Sí, cuando se le quitó cuando Israel prohibió el acceso a la comida al pueblo de Gaza, ellos volvieron a atacar a los barcos israelíes y ligados a Israel. Claro, aquí todos se acusan mutuamente de quién tira primero la piedra. Bueno, creo que ya llevamos décadas viendo quién es el principal agresor en este mundo. Y digo el principal agresor, no digo que sea el único, digo el principal agresor en este mundo. La otra vez hablamos de ese partido de la guerra, que en Occidente es el que domina, y en Israel también. Trump responsabiliza a Irán de cualquier ataque hutí. Cada disparo de los hutíes será considerado de ahora en adelante como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias, publicó Trump en su plataforma Truth Social. Los hutíes no se habían atribuido ataques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde el 19 de enero, cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza. Pues bueno, los hutíes responden a los ataques aéreos de Trump con misiles balísticos contra un portaaviones de Estados Unidos. Sí, atacando portaaviones de Estados Unidos. ¿Qué más también? La Fuerza Aérea de Israel ha interceptado un misil lanzado desde Yemen antes de que cruzara hacia Israel, indicó el ejército, poco después de que se activaran las alarmas en el centro y el sur de la región del Negev, también atacando con misiles a Israel. Claro, están un poco lejos, muchas veces Israel logra interceptarlos. Trump amenaza con atacar directamente a Irán si los hutíes no detienen sus agresiones. Sí, aquí vemos un poco más del artículo, solo leeremos alguna parte. De ahora en adelante, cada disparo de los hutíes será considerado como un disparo de las armas y los líderes de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias y serán terribles, un poco de lo que leíamos, afirmaba ayer el presidente de Estados Unidos en la red social Truth Social. No hay garantías de que esa fuerza se detenga ahí, zanjó el mandatario estadounidense. En el mismo texto, Trump aseveró en referencia a las acciones de sabotaje hutíes que todas semanas y han sido creadas por Irán. Entre tanto, desde Teherán, las autoridades iraníes, que en las últimas horas han insistido en marcar diferencias con la organización yemení, insistiendo en su independencia operativa, aseguraban que responderán en caso de ser atacados directamente. Irán responderá de manera decisiva y con plena fuerza contra cualquier violación de su integridad territorial, seguridad o intereses nacionales. De esto no hay ninguna duda, afirmó en conferencia de prensa el portavoz del ministro de Exteriores iraní, Esmail Beghai. Bueno, Irán dice que operativamente los hutíes son independientes, que no todo lo que hacen está respaldado ni accionado desde Irán. Estados Unidos dice que absolutamente si tiran una piedra es que lo hace Irán. Bueno, quizás los dos exageren un poco, posiblemente, pero ya vemos
las intenciones de Estados Unidos. Hace no muchas, una de las últimas conferencias de noticias la titulamos Irán en la mira de Israel y Estados Unidos. Y vemos que esto está quedando claro. Se está yendo a por Irán, pero claro, es todo un enemigo. Por ahora se está actuando con esas extensiones, esos tentáculos de ese pulpo que decían que es Irán. Y lo están logrando. El vocero de la Cancillería iraní subrayó lo altamente contradictorio de la actitud de la administración estadounidense días después del envío de una misiva al ayatolá Jamenei. Lo cierto es que en el último año la estrategia iraní en Oriente Medio se ha visto claramente debilitada, toda vez que Hezbollah, su principal proxy, ha quedado militarmente casi desarticulado. Siria dejará de ser una plataforma logística privilegiada en sus ataques a Israel y jamás ha sufrido un importante castigo tras más de 15 meses de castigo israelí. El régimen de los mulás ve ahora amenazada una de sus fuerzas aliadas en Yemen. Se ha desarticulado a Siria, quizás uno de los grandes aliados, porque era ya toda una nación, no simplemente era un grupo, una milicia, era una nación. Y Siria ha caído. Se ha ido contra Hamas, ya vemos lo que está pasando. Se ha debilitado grandemente a Hezbollah. Claro, ¿quién es el otro ahora? Parece que hay que ir a por ellos. Pues los hutíes de Yemen. Si se sigue la línea que se viene gestando desde el famoso 7 de octubre, pues ahora hay que destruir a los hutíes de Yemen. Y cuando solo quede la cabeza, pues hay que ir por Irán. Una nación que está muy cerca, cada vez más cercana, es Irak. Ya lo vimos cuando hablamos de la caída de Siria, que el tema es Irak también, que hay muchos chiíes en Irak y está cada vez más aliado a Irán. Pues bueno, el régimen de Irán amenazó con una respuesta devastadora tras la advertencia de Estados Unidos por su apoyo a los hutíes de Yemen. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenase un ataque contra los hutíes del Yemen y advirtiese a Teherán que cese su apoyo a ese grupo terrorista. Dice, el republicano advirtió además al régimen de Irán que su apoyo a ese grupo terrorista debe cesar de inmediato. El apoyo a los terroristas hutíes debe cesar inmediatamente. No amenaza al pueblo estadounidense o a su presidente, ni a las rutas marítimas mundiales. Bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Si lo hace, cuidado, porque Estados Unidos le exigirá cuentas si no será amable al respecto. Lo dijo Trump. A todos los terroristas hutíes, su tiempo se ha terminado y sus ataques deben detenerse a partir de hoy. Si no lo hacen, el infierno se desatará sobre ustedes como nunca antes han visto. Advirtió el presidente que extendió su amenaza al régimen de Irán, al que acusa de financiar las operaciones del grupo. Salami, en tanto, reiteró que la República Islámica no tiene un papel en las políticas de los grupos de la resistencia y que los hutíes toman sus decisiones estratégicas y operativas de manera independiente. Yo no creo que realmente sea totalmente independiente, pero bueno, ya sabemos lo que a cada uno le interesa. Y ahora ya vamos entrando a la parte final y vamos a ver como un subtítulo y lo ponemos también en signos de interrogación, en signos interrogatorios. ¿Guerra contra el terrorismo? ¿Por qué ponemos las Torres Gemelas? Porque sabemos que a partir de ese momento comenzó un plan de Estados Unidos, algo que tenía que ver con el nuevo siglo americano, todo, pero comenzó la llamada guerra contra el terrorismo. ¿Y por qué lo ponemos en signos interrogatorios? Pues especialmente por las primeras noticias que vamos a ver, pero también por la última, que tiene una diferencia. Vamos a hablar algo que tiene que ver con el terrorismo, ese relativismo que hay con lo que, digamos, del concepto de a quién se define como terrorista y no. El primer grupo es el terrorismo puro y duro, y por eso estos signos de interrogación. ¿Guerra contra el terrorismo? Cristianos de Siria. Estados Unidos relaja sanciones a Siria en una muestra limitada de respaldo al gobierno de transición. Esta noticia no es muy vieja, pero es un poquito antes, justo cuando estaba por empezar, bueno, esa matanza tremenda que ha hecho este nuevo gobierno sirio entre minorías, alawíes y cristianas principalmente. También hay drusos, los drusos están bastante defendidos por Israel, les interesa por la ubicación. Esta noticia es del 7, pero justo ahí, en el momento que comenzaba esto, o estaba por comenzar,
pero ya habían asumido el poder este grupo totalmente terrorista, ya sabemos, inclusive el líder tenía orden de captura, se ofrecía 10 millones, 10 millones de dólares por su cabeza de parte de Estados Unidos, y Estados Unidos ahora empieza a rebajar las sanciones, es decir, empieza ahora a asociarse con este gobierno, no con el otro que sí estaba en contra del terrorismo, que sí defendía a las minorías, por ejemplo, la cristiana. Occidente no es básicamente cristiano. Dice, Estados Unidos anunció este lunes 6 de enero una rebaja de las restricciones para la entrega de ayuda humanitaria a Siria, en una muestra limitada de apoyo al nuevo gobierno de transición, aunque sin llegar a levantar las sanciones que pesan sobre el país. Pero lleva relajando las sanciones contra un gobierno de transición que está, digamos, conformado por grupos tremendamente, digamos, del terrorismo, lo que se llama terrorismo puro y duro, esta gente. ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, bueno, lo que eran ellos, la Al-Qaeda en Siria. Ya vimos cuando el artículo de un parlamentario de Estados Unidos, que además sabía mucho porque es el coronel Black, alguien que estaba en el ejército, que sabía, participó y sabía lo que estaba pasando en Siria y lo que comenzó a pasar desde el 2011, y hablaba de lo que era este grupo, hablaba de que era, justamente era de los grupos, de lo que era el extremismo islámico, era de lo más extremo, de lo más sanguinario, atroz y brutal que podía haber entre el extremismo islámico, entre el terrorismo islámico. Eran este grupo que tomó el poder gracias a la ayuda de ¿quién? Y ya lo vimos, cómo Israel confesó de que ellos habían, bueno, hecho caer el gobierno de Siria. Con lo cual estaba Estados Unidos, estaba Israel y, por supuesto, y vamos a ver eso especialmente mañana, Europa. Y vimos las atrocidades, las violaciones masivas de mujeres. Sí, de esto el feminismo de Europa, por ejemplo, y de Estados Unidos, de aquí de Occidente, pues no dice nada de todo esto que está pasando. Pero saben, hoy leía un artículo de una página de una organización cristiana, ni siquiera es estadounidense, porque bueno, uno puede decir totalmente sionista. No, es de aquí de Europa, del norte de Europa, de Holanda, tiene el símbolo del P, se llama Puertas Abiertas, supuestamente es de ayuda a los cristianos que están siendo perseguidos, de ayudar a las persecuciones a los cristianos que están siendo perseguidos, a todo este tipo de persecuciones, y sacaban unas noticias ahora de el bulo de la matanza de cristianos en Siria. El bulo de la matanza de cristianos en Siria. Y uno dice, ¿en serio? Uno se pone a investigar un poco, pero claro, ya te huele mal. Ya te huele mal, pero vemos cómo páginas cristianas están diciendo que esta masacre de cristianos es mentira. Ya veíamos cómo, especialmente en Europa, la prensa solo hablaba de matanza de alawitas. Sí, los pro-Assad, y claro, como son pro-Assad, pro-ruso, pues son muy malos. Pero escondían que también se estaba matando a cristianos, claro, porque a pesar de todo es más difícil blanquear a este régimen, que es lo que se quiere hacer, si está matando de manera, bueno, así, entrando a las casas y matando a familias cristianas. Claro, Occidente no deja de ser, dentro de todo, en su mayoría cristiano. Hay mucha gente que es cristiana de corazón y otro por lo menos que siente que es lo que define su cultura. ¿Y cómo blanqueamos a un régimen que está masacrando también a los cristianos, a las familias, a la población cristiana? Y no solo lo esconden, sino que ahora grupos que dicen que son cristianos y que están hechos para ayudar a los cristianos perseguidos, dicen que todo esto es un bulo. Vamos a ver lo que dice alguien. Vamos a ver lo que dice el patriarca siríaco ortodoxo en Damasco, en Siria. A ver si es mentira. Cristianos perseguidos en Siria. قالوا له زيرينا احنا مهيمنين ضالوها عمينا يداي ولبطورينا لطريلة لانه اللعدو هاني ترى الفوش اللي بيمشي حويثه كيتو ردفيه كيتو قتله كيتو سيفه قالوا قالوها لطريلة مينينا فايش عمينا واديو مسكت فايش عمينا طلبينا منخو كوليخو اي كنت كتاتو ببريثو كولدم صالوتو لو بلديدن سوريا لم نشهد سوريا كله ديلو نويف لم شي حيد فايشي قالي فايش من ينفي غلبة نعيمه فايشينا قالي لوثنا عمتو غلبة لو احنا مشرشو دي رعاثنا
من نبني ابنوثو دير عاثي دلفاي ودشنينا ما بخلو لازم تيمينا هركيت لازم فيشينا صليلا قدرينا فيشينا مصلي لسوريا يدافعوا حثت كفتحينا لابو مكتز ابنة سوريا ادي ما هو يحدو دو خير ودو شينو دي فصيحوثو دي رفاهية لنوشت سوريا كلها قالوا مبارخ عليكم ناطركم نهركنا دار مسوقنا يا رشكيتو دنا به ثيدنا نروموي ودسري ويا عاتيقة فتيو ديو ما رشكيتو سوريا استي قلت فيشينا ايه بدالو صوبي وعم حدودي مع عمرينا بونينا سوريا يحثو. Pues bueno, que esta organización evangélica holandesa y todas estas, que vayan a este hombre que está ahí en Siria, porque parece que no se entera de nada, parece que él también lo han engañado, parece que no se entera de que, que es todo un bulo, que vayan y se lo cuenten a él, que vayan a Siria, a él, este hombre que está ahí, que habla de que los están masacrando, pues parece que a él también lo han mentido, ¿será así? Yo creo que este hombre debe estar muy bien informado de lo que le pasa a su propia congregación. Saben, hay cosas que son terribles, son indignantes, pero cuando un grupo llamado cristiano, llamados una organización que supuestamente está para defender a los perseguidos cristianos en el mundo, salga a intentar engañar a la gente, a engañarnos a los occidentales y a decir que esto es un bulo, que esto es un fake y que esto solo les hace peor, solo perjudica a los cristianos que están en Siria, esto ya sobrepasa lo que uno llama la indignación. Pero la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dejará al culpable sin su castigo. Y esta gente, esta organización, si no reaccionan, pues se van a tener que vérselas con Dios, porque realmente es vergonzoso que organizaciones cristianas, evangélicas, se estén vendiendo a toda esta política sionista, que lo que se busca es ese gran Israel, para que alguien que se viste de blanco y después otro que ya no es de este mundo, y no me refiero a Dios, no me refiero a Jesús, me refiero a un ángel caído, se pueda poner ahí, en Jerusalén. Realmente no podía creer cuando yo vi esa noticia, que todo era un bulo. Pues no, no es un bulo, aunque nos traten de decir que sí. Espero que los evangélicos también reaccionen, porque sus pastores, vuestros pastores tampoco le están diciendo lo que está pasando, porque hay un interés en que esto no se sepa. ¿Y por qué ponemos esto? Porque también hay un líder político del que estamos hablando especialmente en esta conferencia, que dice que es el gran defensor de los cristianos, que de esto no está diciendo nada. Esta nación, Estados Unidos, que dice que lucha y que tiene una guerra contra el terrorismo desde el 11 de septiembre del 2001, hoy está apoyando a los terroristas que han tomado el poder en Siria. Hoy está apoyando a esos terroristas que están masacrando a cantidad de personas, pero entre ellas cristianos. Y estos defensores de la cristiandad, de la cual Trump es su cabeza visible, pues tampoco dice nada. ¿Verdadero lobo con piel de cordero? Pues parece que va quedando claro. Para que veamos, esto es RTV, es el canal, digamos, del Estado, aunque yo diría más del gobierno de España. Más de 8.000 personas se refugian en una base rusa en Siria ante el temor a unas nuevas matanzas de civiles. Para que veamos que no es mentira esto de que los rusos estaban albergando y acogiendo a los refugiados cristianos y alawíes. Para que vean que no es mentira, porque se lo dice este canal estatal gubernamental, pues seguro que es verdad. Trump pide a Putin piedad para las tropas de Kiev rodeadas por los rusos. Hablaremos un poco mañana, sí, ya sabemos que cayó el frente ucraniano en Kursk, Rusia ha retomado Kursk, se han hecho un pasillo, se pueden rendir o si no, enfrentarse a la muerte, y Trump pide a Putin piedad para las tropas. ¿Y por qué no pide a los terroristas de Siria piedad para los cristianos? También para los alawíes tampoco estaría de más, pero ¿por qué no pide piedad para los cristianos? Y sí pide a Putin piedad. Claro, entre estas tropas que están en Kursk había muchos oficiales de la OTAN y de Estados Unidos. Y parece que ya entre las conversaciones entre Trump y Putin han acordado pues que sacarlos de ahí con vida, regresarlos a Estados Unidos y aquí que nadie se entere.
porque había tropas, había oficiales de la OTAN en Kursk, pero ya arreglaron entre Putin y Donald Trump. Pero para los ucranianos pide piedad, ¿vale? Muy bien, ¿no? Pero ¿y para los de Siria no? Ya vimos lo que le interesa al gran Israel, la caída de Al-Assad. Tenía que pasar. Vamos a ver algo más. Vamos, comunicado de prensa. Esto es del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa sobre la petición de los cristianos sirios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha recibido a través de canales diplomáticos una petición de los cristianos sirios de la región de Kalamun, provincia de Damasco, en la que se ubica el mundialmente conocido santuario cristiano. Publicamos su tradición comprendida en la lengua árabe. Esto es del 16 de octubre. Fue justo cuando llegaron al poder, cuando cae Al-Assad y llegan al poder. Y ellos hacen una petición y vamos a ver lo que dicen porque es muy interesante. Vamos a ver en quién confían ellos. ¿En quién confían ellos, los cristianos, para que los defiendan? Nosotros, cristianos de Kalamun, que vivimos en los puntos de población Saidnaya, Mara Saidnaya y Malula Maruna. Bueno, complicado. Por primera vez desde el nacimiento de Cristo nos encontramos bajo la amenaza de ser expulsados de nuestra tierra. Por primera vez desde el nacimiento de Cristo. Preferimos la muerte a vagabundear por los campos de refugiados. Por eso vamos a defender nuestra patria, nuestro honor y nuestra fe, y no vamos a abandonar la tierra en la que caminó Cristo. Los cristianos de Kalamun consideran que el objetivo de los terroristas a los que apoya Occidente es eliminar nuestra presencia tradicional a través de los métodos más condenables, incluyendo brutales asesinatos de personas de nuestra comunidad. Sí, porque ya los conocen y ahí hoy está pasando. Y el líder de Siria, el líder del que era el líder de Al-Qaeda en Siria, inclusive ha intentado de que no se publiquen más vídeos porque han salido vídeos de cómo masacraban a la gente. Bueno, ahora esta organización cristiana nos dicen que todo es un bulo. Claro, han ido quitando los vídeos, han ido cambiando el relato para que no creamos de que esto es verdad. Pero grupos cristianos participando. El gran presidente de Estados Unidos, defensor de la cristiandad, participando. Europa participando. Sigamos leyendo. Vemos en la Federación de Rusia un factor poderoso de paz y estabilidad dentro del mundo. Rusia ha llevado a cabo una política firme de defensa de Siria, de su pueblo y de su integridad territorial. Hemos percibido de forma invariable también el apoyo a la Iglesia Ortodoxa rusa. A lo largo de los siglos, los cristianos de Oriente han sabido que nadie se ha preocupado de sus intereses como lo ha hecho Rusia. En los momentos de trance, Rusia siempre ha estado de nuestro lado en los aspectos político, económico y humanitario y de otra índole. Dado que la legislación siria permite tener una doble nacionalidad, hemos optado por solicitar públicamente la nacionalidad de la Federación de Rusia. Si es posible, conseguirla sería un honor para cada uno de los cristianos sirios que la desea recibir. Nos encontramos bajo la protección de Rusia en caso de que sufriéramos la amenaza de una destrucción física por una parte de los terroristas. Claro, recién asumían el poder, todavía no había pasado lo que ahora está pasando. De las cerca de 50.000 personas, médicos, ingenieros, abogados, empresarios que están dispuestos a firmar esta solicitud, ninguna desea abandonar su casa. Tenemos todo lo que necesitamos, no pedimos dinero. Nuestra petición no significa que dudemos del ejército y del gobierno de Siria. Claro, todavía, pero ahora ya saben lo que hay. No obstante, nos inspira temor la conspiración de Occidente y los fanáticos impregnados de odio que conducen una cruel guerra contra nuestro país. Lo que sucedió en Malula nos ha servido de lección. Con un profundo respeto hacia Rusia y su gobierno, a los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa, los cristianos de las regiones de Saidania, Mahara Saidania, Malula y Maruna, 3 de octubre del 2013. Bueno, bajo el pretexto aparecen las firmas de los representantes de las familias que han hecho la petición de la nacionalidad rusa, 16 de octubre del 2013. Bueno, esto también parece que es algo que ya se hizo en 2013, cuando ya había empezado la ofensiva de terrorista, digamos. Ahora se habrá repetido la historia. Bueno, no tengo un poco claro si es de una fecha, parece que son de las dos fechas. Pero vemos a quién ellos consideran que son los únicos que los pueden defender. Occidente, nada. Rusia. La jefa de migración de la ONU aconseja invertir en Siria para evitar más oleadas migratorias. Pues básicamente
vamos a leer algo que es realmente interesante, que dice en el tercer párrafo: estamos animando a los estados a que inviertan realmente en este proceso de consolidación de la paz, en la revitalización de Siria y en ayuda humanitaria. Es decir, ahora que llegan los terroristas es un proceso de consolidación de la paz. ¿Qué paz? Pero bueno, han anunciado casi 2.500 millones de euros en ayudas adicionales para los sirios durante esa conferencia. Bueno, al final todo alcanza los 5.800 millones de euros, pero ahora empiezan a alentar ¿a qué? A que se financie, ahora sí, a invertir, a financiar en Siria, a invertir dinero en Siria. Ahora que llegó ISIS, ahora que llegó a Al-Qaeda o que llegó al-Nusra, como le quieran llamar, ahora que llegó el terrorismo al poder. Impresionante lo que estamos viendo, ¿no? La caída moral de Occidente. La caída moral de Occidente. No solo Europa, tanto en Europa como Estados Unidos. Bueno, Organización de las Naciones Unidas. Y ahora vamos a algo que tiene que ver, y por eso lo pongo entre comillas, con esto ya acabamos, terrorismo al sur del Río Grande. Sí, llamámosle Latinoamérica. ¿Y por qué pongo entre comillas? Claro, es muy subjetivo, puede ser muy relativo a quién consideramos terrorista. Sabemos que es un poco, la definición no está totalmente, no es un dogma, no está totalmente delimitada. Uno puede decir, bueno, todo aquel que cause terror, y bueno, bajo la palabra puede ser. Pero siempre dice, bueno, si no tienen fines, no hay ideología política, puede ser hecho terrorista, etiquetado de terrorista. Si no hay ideología política o religiosa, si simplemente les interesa el dinero. Digamos, un grupo, una mafia puede ser calificada de terrorismo. Generalmente no, pero quizás el día de mañana sí. Es verdad que también inspiran terror y generan terror, con lo cual alguien podría definirlo, pues al final son terroristas, aunque solo quieran dinero. Pero, ¿por qué lo digo? Porque ahora se ha ampliado la cuestión, el concepto de terrorismo en lo que tiene que ver con Latinoamérica. ¿De parte de quién? De Donald Trump. ¿Para poder qué? Para poder empezar a actuar de diferente manera. Vamos a ver algo que acaba de pasar. Trump abre una guerra con los tribunales tras la deportación de casi 300 venezolanos a El Salvador. La Casa Blanca insiste en que esas expulsiones son legítimas y que no ha incumplido la orden judicial que las prohibía. Claro, ahora tiene un enfrentamiento con la justicia, con la legalidad, supuestamente, porque le dicen que esto es ilegal. Él se ha basado en una ley de 1798 que hablaba que tenía que ver con un estado de guerra, que tenía que ver con terrorismo. Aquí esta gente son de una organización que se llama el Tren de Aragua, venezolana, que surgió en las cárceles, y claro, se la ha catalogado de terrorista. ¿Es así? ¿O son simplemente bandas criminales que buscan dinero? Pues básicamente parece que son eso. Pero claro, ya digo, es bastante subjetivo, relativo o indefinido el concepto de terrorismo. Entonces Trump ahora pues ha hecho esto y empieza a mandar, bueno, venezolanos ¿a dónde? A El Salvador. Ha llegado a un acuerdo, El Salvador con ese intento, que es verdad, luego se verá si se han pasado la raya o no, si han abusado, pero es verdad que ha disminuido el índice de violencia en El Salvador, impresionante. De estar a la cabeza, casi en el mundo, a estar a la cola. Y eso no se lo quita a nadie. Pero han hecho tantas cárceles que tienen lugar de sobra. Y entonces, por supuesto, reciben un dinero y para Estados Unidos esto es rentable y le va mandando, sí, especialmente ahora era cuestión de venezolanos. Ya sabemos que en este último tiempo hubo una emigración muy grande de venezolanos a muchos países. Y claro, lo que pasó también en este último tiempo es que ha ido también mucho de lo que uno llamaría sectores o grupos indeseables. Saben, yo cuando estuve en Venezuela estuve hace ya 25 años, más sí, 25 años, recién empezaba el chavismo, con lo cual todavía no se veía mucho la impronta del chavismo, todavía seguía siendo la Venezuela anterior a Chávez, más rica, por supuesto, mucho más rica, pero Venezuela tenía un contraste muy grande. Venezuela tenía gente que uno conocía, era un país que había mucha riqueza,
que había gente muy preparada, muy capaz, muy inteligente, muy bien, pero había una violencia también muy grande, que seguramente debe haber aumentado enormemente. Y así como, y era un país de un contraste muy grande. Uno era, bueno, eso está en toda Latinoamérica, pero en Venezuela era muy marcado. Yo mismo me sorprendía la cantidad de asesinatos que había en cada fin de semana, y supongo que eso de haber crecido exponencialmente en estos últimos 25 años. Y claro, así como ha salido mucha gente trabajadora, capaz, que puede ser productiva, han salido muchos de esta gente, de gente muy violenta, se han dispersado por muchos lugares y han generado, bueno, unos problemas sociales y están generando en muchos lugares en Estados Unidos, pero también en países de Sudamérica, de distintos lugares, y posiblemente pase en Europa. Y claro, ahora Donald Trump está tomando esta decisión. Habrá países que intentarán seguir esta línea. En Perú, que ha habido un problema muy grande con esta cuestión de venezolanos, claro, ya se está hablando de pena de muerte, especialmente por la muerte de un, que no sé, no digo que haya sido venezolano el que ha matado a un músico, pero que se ha disparado la violencia. Pues ya vemos cómo van. Pero la cuestión, terrorismo. Trump ha dicho, el Tren de Aragua es terrorismo, pero no solo el Tren de Aragua. Todos los cárteles mexicanos, los cárteles, la Mara Salvatrucha de El Salvador, también las maras que hay en Honduras, pues ahora todo es terrorismo. Y claro, y si faltaba algo para poner la guinda del pastel a esto, a esta política de Trump de que esto es terrorismo, ha salido una noticia impresionante que en México, justo me la comenta, bueno, una persona de México me comenta de esto. ¿Será que me la comenta? Yo mismo estaba buscando noticias y al mismo tiempo me dice, le digo, no lo he visto, pues me sale, al mismo tiempo me sale la noticia. Indignación en México por el rancho, rancho de exterminio. Actuaremos con toda la fuerza del Estado. ¿Qué es esto? Crece la indignación en México tras el hallazgo de varios hornos crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre durante el pasado 5 de marzo. Se trata de un complejo vallado situado en un campo de cañas a unos 60 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, una ciudad muy rica del estado de Jalisco, de las principales de México. Estado de Jalisco en el oeste mexicano y anteriormente perteneciente al cártel de Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las declaraciones de la agrupación voluntaria de familiares que accedió al complejo, los guerreros buscadores de Jalisco, en el lugar se habrían encontrado restos óseos y cientos de pertenencias personales, incluyendo ropa, unos 400 zapatos y juguetes, entre otras pertenencias. Aquí vemos zapatos, pero se han encontrado ya, hoy salían 1.300 pertenencias de todo tipo de ropa, de bolsos, inclusive de niños. Dice, el recinto situado en el municipio de Teuchitlán llevaba precintado desde el 18 de septiembre del 2024. Entonces hubo un operativo policial que se saldó con la detención de 10 personas por parte de la Guardia Nacional y se liberó a otras 2. Se desconoce por qué las autoridades estatales de Jalisco no investigaron al fondo el lugar tras las detenciones. Había quedado todo como tapado, pero llegaron esta asociación de madres, de buscadores, gente que siempre son familiares, muchos son madres. Nos hace recordar, bueno, las famosas madres de Plaza de Mayo de Argentina de la década del 70, de los desaparecidos por la dictadura militar. Claro, las madres tienen eso y ya pierden el miedo y bueno, inclusive han salido vídeos de guerrilleros, si podemos decir, combatientes de estos cárteles, diciendo que eran todos bulos, que era mentira, que ellos no han hecho esto. Pero bueno, aquí ha habido problemas, como siempre, políticos. Se ha acusado al gobierno de Sheinbaum de que lo está tapando, de que no hizo nada. Sheinbaum dice, bueno, esperemos a ver que salga la información. La cuestión es que parece que eran centros de reclutamiento para los mismos cárteles, donde, bueno, pues la mayoría quizás no pasaban las pruebas, pero claro, se han encontrado muchísimas fosas clandestinas con cientos y toneladas, se han encontrado algunas fosas con toneladas de huesos. Es decir, están saliendo a la luz cantidad de estos datos, cosas terribles. Dice, México acumula a la fecha más de 120.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza las desapariciones registradas desde la década de 1960. Unas 30 personas desaparecen a diario, según datos del propio gobierno. 30 personas a diario.
Es decir, estamos hablando de cifras enormes. Estamos hablando de, sí, más de lo que hubo en justamente las desapariciones de esos gobiernos militares, que pudo ser el de Argentina como algunos otros. Impresionante. Después muchos aparecen muertos en fosas comunes, otros nunca aparecen. Culto a la Santa Muerte. Por eso ya cuando ya hay una cuestión religiosa, ya vemos que no es solo dinero, empieza a haber cuestiones religiosas de satanismo, con lo cual esto puede dar más pie a los que quieren catalogarlos de terroristas, pero todo esto da más alas al gobierno de Estados Unidos para catalogar, etiquetar a muchos de estos grupos criminales, sea de narcotráfico, sea de lo que sea, en toda Latinoamérica, de grupos terroristas. Y ya sabemos que eso, por esa política de guerra al terrorismo que nacida en 2001, pues ya sabemos que Estados Unidos empieza a tomar todo tipo de atribuciones para empezar a influir cada vez más en estos países. Así que cada vez la cosa va más. Pero al mismo tiempo que sí, guerra al terrorismo, veíamos lo que pasa en Siria. Ahí parece que nada de nada. Parece que los grupos son terroristas cuando interesan dejan de serlo. Pues ya vemos. Pero ya vemos que aquí, de guerra al terrorismo, pues realmente poca cosa, porque además cuando ya sabemos y hemos visto tanto, especialmente este terrorismo islámico de corte suní, que siempre empiezan a hacer líos donde a Occidente le interesa, ya sea porque le interesa a Israel, ya sea porque le interesa para empezar a embarrar el terreno en donde hay presencia china, pues empieza el terrorismo. En África empiezan a expulsar a los viejos imperios coloniales ingleses, franceses, pues empieza el terrorismo. Boko Haram y todos estos terroristas que especialmente han masacrado en masa a los cristianos, han violado en masa a las cristianas, como Boko Haram en África, y Estados Unidos financiando, apoyando o no diciendo nada. Bueno, más que todo las tres cosas a la vez. Pues el que quiere pensar que Trump realmente es un cordero en medio de los lobos, como sea cristiano o simplemente porque está en contra de los poderes malvados financieros, globalistas, liberales de este mundo, pues que se lo quiera creer. Pero ya estamos viendo las cosas. ¿Y a quién le rinde pleitesía al final Trump? ¿A quién? Al Papa. Ya lo vimos. Y algo más que podemos ver, que estuvimos viendo en estas últimas conferencias. Vemos que Trump, él con la Biblia en la mano, pero al lado de él, los más cercanos, los más importantes en su gobierno, ¿quién son? Vance, un católico renacido, un católico reconvertido, donde lleva su fe por sobre todo, digamos, al principio y al final de su mensaje, vaya donde vaya. Marco Rubio, secretario de Estado, que es capaz de salir con la cruz pintada en la frente. Y su secretario de Defensa, que ya vimos como todo un cruzado, con esa cruz de Jerusalén, con el lema papal de Dios lo quiere, de Jerusalén. Ese es el gobierno de Donald Trump. Un gobierno totalmente en apariencia cristiano, con un peso católico total. Él no se define, él dice como que él, bueno, es todo. Él es católico, protestante, él es todo. No se define por ni uno ni lo otro. Ya sabemos que la ley dominical la tiene que sacar el mundo protestante, pero él tampoco se define como bautista, como metodista, pero bueno, se lo identifica más como alguien protestante, pero tampoco. Pero un gobierno totalmente, casi fanático cristiano, podemos decir. Pero es realmente vienen a defender los principios fundacionales de Estados Unidos, vienen a defender esa nación protestante y republicana, o están luchando realmente más que nunca, ahora sí, no solo la guerra a Israel, especialmente la guerra del papado. Y el papado se tiene que poner en Israel, y el papado fue creado por aquellos que crucificaron a Cristo. Nunca lo vamos a dejar de decir, porque es lo que la gente tiene que saber. El papado fue creado por aquellos que crucificaron a Jesús, por aquellos grandes cabalistas,
que luego han generado en su momento al sionismo, que manejan inclusive a los grandes poderes sionistas financieros internacionales como los Rothschild, los Rockefeller y compañía. Que sí, que han creado a los templarios, a los jesuitas también, y que son los que están moviendo todas las cosas. Y Trump, pues es uno más de todos estos servidores, de estos lacayos, de estos poderes. Y para recordar, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos cristianos, y he conocido gente inclusive de Estados Unidos, y digo cristianos adventistas y cristianos en serio. No es que son falsos cristianos, no, estoy hablando de gente realmente cristianos y gente, y lo digo, especial para Dios. Y he conocido que también creen que Trump es algo bueno. Por eso es tan importante conocer el mensaje del cuarto ángel. Porque digo, hay personas, y hasta he conocido gente de Estados Unidos que son gente especiales, cristianos con eso especial, que inclusive creen que Donald Trump es un bien, que creen que Donald Trump es algo de Dios. Y a veces no se dan cuenta, y por eso si no conocemos el mensaje del cuarto ángel en su totalidad, perdemos la visión de que no nos damos cuenta de que el gran engaño, el gran poder anticristiano en Estados Unidos tiene que ser un poder que haga las veces de cristiano. No va a ser el Partido Demócrata o estas élites tan globalistas con sus ideologías de género, tan de izquierdas, porque ellos no profesan el cristianismo en sí, no dicen que vienen a defender la cruz y la cristiandad, no dicen eso. Y no se puede esperar que sean ellos los que apliquen la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que venir por un poder que diga que es cristiano y que viene a defender la cristiandad y que viene a salvar la cristiandad de ese anticristo, digamos, del transgénero, del aborto, de la agenda LGTBI, de la izquierda progresista. Sí, que eso es abiertamente, todas esas agendas progresistas, abiertamente anticristiano, por supuesto. Pero el poder más anticristiano que se tiene que levantar en Estados Unidos para perseguir al verdadero pueblo de Dios y para implantar la marca de la bestia, no puede ser un poder así. Tiene que ser un poder que venga con piel de cordero. Y ya vemos cómo el trumpismo tiene todos los requisitos. Todos los requisitos. Y lo digo porque hay mucha gente que son cristianos de corazón, que se han alegrado porque ha ganado Donald Trump, porque parece que él sí le hace la guerra al verdadero anticristianismo. Y no se dan cuenta que este es el poder más anticristiano de todos, porque es el que se viste con ropajes cristianos. Vamos a leer lo que nos dice Ellen White en El conflicto de los siglos. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Es este poder religioso, sirviéndose del poder civil, el que forma la imagen de la bestia. No es la izquierda progresista, y a veces hay cristianos sinceros que no se dan cuenta, que caen en ese error. No, es un poder que tiene que profesar un alto cristianismo, que tiene que profesar ropajes cristianos, que tiene que estar vestido totalmente de cordero, el que formará la imagen de la bestia. Y el trumpismo tiene todos los requisitos, y el trumpismo es el movimiento que está forjando y forjará la imagen de la bestia y decretará la ley dominical. Pues espero que esto sirva, y a los que no son cristianos, que creen que Trump es de una especie también de cordero entre los lobos, que vean en qué engaño están cayendo unos y otros, todos, cristianos, anticristianos, los que no son ni uno ni lo otro, pero todo el mundo está cayendo en el gran engaño, creyendo en el fondo que Donald Trump
es un cordero entre lobos. Y los que creen que directamente es un lobo, claro, son de ese progresismo que al final también están siendo totalmente engañados y manejados. Si no conocemos el cuarto ángel, si no conocemos las profecías como tal para este tiempo, nos engañarán. No nos basta conocer el tercer ángel, tenemos que conocer el cuarto, porque si no caeremos. Por eso digo, he conocido cristianos sinceros del tercer ángel que no conocen el cuarto y que están cayendo en el engaño de Donald Trump. Gente de Estados Unidos, adventistas, de toda la vida o de mucho tiempo, y muy especiales. Pues como siempre, los invitamos a ver todas nuestras páginas, también el Blogspot, y por supuesto, el que quiera, los que quieren aportar y colaborar, no solo en sus oraciones, en su tiempo, en dar el mensaje, sino también en los recursos económicos, pues aquí tenemos todos los datos para el que lo quiera. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.